Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos del Facebook. Gracias a Dios que ya comenzamos desde ayer una nueva semana. Ya hoy es lunes y yo creo que muchos de ustedes están listos para recibir el alimento espiritual. Buenos días a todos mis hermanos que se están conectando. Buenos días, hermano Cayetano, hermana Rosy Ruiz, hermana Patti Alonso, Dani Mari. Dios bendiga a mi hermana Gladys, que es fiel para conectarse. Sara Monsalvo, Dios la bendiga. Hermana Claudia Elizabeth Vargas Chavero. Sí, gracias a Dios. Familia Pérez Hernández. Hermana Xochil García Almejo, de ahí de Rialto. Dios la continúe bendiciendo. Hermana Consuelo, que ahora ya se conecta todos los días. Aleluya. Romualdo, Dios te bendiga. Moy, bendiciones, Moy. Vi que el sábado te conectaste bien tarde, mijo. Gracias a Dios porque puedo saludarlos, hermano Luis Martínez. Reciban nuestro cariño, reciban nuestro amor en Cristo todos. Como dijo Lalo, hoy no hay cuenta regresiva, sino que saludos. Muy bien, Lalito, porque tienes máximas. Gracias a Dios. Saludo a todos mis compañeros del ministerio, a todos los que me ayudan para que los hermanos estén siempre activos. Dios bendiga a mi hermana Alejandra Rivera. Dios la bendiga. Gracias a Dios porque usted nos ayuda con los resúmenes. Y Dios bendiga también a todos los predicadores del ministerio Pan de Vida. Dios nos tiene con una tarea ardua. Tenemos que tomar responsabilidad los siervos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están en serio. ¿Cuántos de ustedes de verdad están en serio en las cosas de Dios? Porque quiero decirles que hay muchos cristianos que no están en serio. Cuando uno está en serio, uno tiene un libro con su lapicero todo el tiempo y va tomando notas y se familiariza con los estudios. Dice mi hermanito Lalo que en la repetición está el aprendizaje y eso es muy cierto. Por eso repetimos los conceptos muchas veces y de esa manera los hermanos se constituyen. Usamos esa palabra para hablar de la constitución. Constitución significa estar llenos, y el apóstol habla en Filipenses de estar llenos de la palabra de Dios. Así que nosotros queremos ser esos que están llenos de la palabra del Señor, porque solamente estando llenos de la palabra del Señor, nosotros podemos ayudar a otros, para que otros también puedan estar llenos de esta palabra. Y nuestra carga es esa, ¿verdad? Colosenses, dije Filipenses, pero la realidad es que es Colosenses 3:16 que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que cuando estudiamos Colosenses, cuando colosenciamos, se nos habló de que en nosotros debe de abundar la palabra. Entonces hoy quiero invitarlos a todos porque hoy voy a hacer un resumen del capítulo 3. Hemos venido avanzando poco a poco y mañana vamos a predicar el mensaje número 40 de Efesios, lo cual significa que si al llegar al mensaje número 40 de Efesios vamos terminando el capítulo 3, significa entonces que vamos a tener como 80 mensajes de Efesios porque son 6 capítulos. Pero les vuelvo a repetir, mi carga es de que ustedes estén bien familiarizados con Efesios. Si ustedes me oyen repetir y repetir y decirles lo mismo, vamos a efesienciar,
vamos a efesenciar, es porque llevo la carga de que cuando terminemos Efesios, verdaderamente Efesios haya pasado por nosotros y que nos haya dejado impregnados de su mensaje. Entonces hoy los invito a que abran su Biblia, por favor, y la van a tener ahí abierta porque vamos a estar viendo todo lo escrito de 3 capítulos. O sea, quiero que lo vean ahí, abran su Biblia. Ustedes saben que al abrir la Biblia está el capítulo 1 y el capítulo 2, y la siguiente página está el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero yo quiero que nunca se nos olvide Efesios. Hoy vamos a tomar un tiempo bueno para estar repitiendo. Yo sé que el resumen es el resumen del capítulo 3, pero no puedo pasar el capítulo 1 y 2 porque el capítulo 1 y el 2 nos llevan al 3. Y luego nos vamos a dar cuenta que el 3 nos lleva al 4 y así sucesivamente el 4 al 5 y el 5 al 6. Entonces no se les olvide nunca que Efesios es la epístola que nos presenta a la iglesia en 7 aspectos, solo que algunos de ellos son más elevados que los otros. Entonces vamos a conocer cada uno de esos aspectos y queremos darnos cuenta cómo están presentados aquí en los capítulos de Efesios. A vuelo de pájaro, así a una manera rápida. Cuando se dice vamos a repasar algo a vuelo de pájaro, es que pasa, pero inmediatamente. Un pajarito pasa inmediatamente. A veces nosotros lo buscamos, ya no está. Pero vamos a recordar nuestro capítulo 1. Recordemos siempre nuestro capítulo 1. En ese capítulo tenemos las bendiciones espirituales del Dios triuno. Nunca se te olvide. Las bendiciones espirituales del Dios triuno. Y esas bendiciones están en los primeros versículos del capítulo 1. Ahí tenemos que Dios nos escogió, Dios nos predestinó. Esas son bendiciones espirituales. Luego nos dice que Dios nos redimió, dice el 1:7. Esa es bendición espiritual. Pero luego dice que Él también nos selló con el Espíritu. Esa es otra bendición espiritual. Y también dice que nos dio las arras de nuestra herencia. Esa es otra bendición espiritual. Y no se nos olvide que en el capítulo 1 tenemos que Dios se propuso por su propio beneplácito, por su propio buen placer, Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea que el misterio de su voluntad es la iglesia. Porque en todo el capítulo 1 nos va llevando hasta el punto que nos dice que el apóstol oró para que los efesios ejercitaran su espíritu, porque los efesios tenían que ver que el espíritu de nosotros, al tener a Dios dentro de él, se vuelve un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, al ejercitar ese espíritu, nosotros entonces estamos usando la sabiduría para recibir revelación. Y luego, aún cuando tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación, el apóstol oró para que adicionalmente Dios abriera nuestros ojos para saber 3 cosas. Por eso dice, para que sepáis cuál. Hay 3 cuáles. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y en los últimos 2 versículos del capítulo 1 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la
cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en el capítulo 1, gracias al Señor, que podemos decir en resumen que en ese capítulo se nos presenta el material divino con el cual la iglesia va a edificarse. El material divino es Dios mismo, o sea, Dios mismo es el material que Él va a usar para edificar su iglesia. Ese es en el capítulo 1, porque en el capítulo 2 se nos presenta el material humano. Por eso nunca se les olvide a ustedes que el capítulo 1 es el punto de vista celestial de lo que es la iglesia. Y el capítulo 2 es el punto de vista terrenal de lo que es la iglesia. Y como la iglesia tiene una composición, la cabeza es divina y el cuerpo es humano. Pero notemos algo que aquí está implicado en esta epístola. La cabeza es divina y tomó cuerpo. Por eso la cabeza es divina humana. Y nosotros somos humanos y como Dios nos transforma al darnos su vida, nos vuelve humanos divinos. Entonces nosotros somos al contrario de Dios. Dios es divino y se vuelve humano. Nosotros somos humanos que Él está trabajando en nosotros para volvernos divinos. Esa es la implicación de la transformación. Por eso, en el capítulo 2 se nos habla de que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nunca se nos olvide que el capítulo 2 revela la clase de material con la cual Dios va a edificar su iglesia. Es un material que tiene que ser transformado. No puede Dios edificar su iglesia con nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nos tiene que dar su vida. Y por eso tenemos que entender el mensaje de Efesios, que Él une una cabeza que tiene vida con un cuerpo que estaba muerto. En otras palabras, al unir la cabeza viva con un cuerpo muerto, resucita a este cuerpo. Nosotros somos el resultado de una resurrección, o sea que si nos dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, significa que nos avivó, nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios que entendemos. Y el capítulo 2 nos da una explicación llena de detalles de cómo es que nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Y nos asocia con los judíos porque precisamente lo importante de entender en el capítulo 2 es que el nuevo hombre elimina las nacionalidades terrenales. Cuando me tocó predicar respecto a eso, pues es un mensaje muy fuerte, un mensaje que humanamente hablando ofende, porque nos va a quitar nuestra nacionalidad terrenal. Y eso no nos debería de asustar, porque en el nuevo hombre no hay judío ni griego, o sea que no existe el judaísmo ni existe el nacionalismo, porque las naciones tienen su nacionalismo y los judíos tienen su judaísmo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el capítulo 2 es el que nos presenta con lujo de detalles todas esas cosas. Amén. Muy bien, entonces yo creo que estamos listos para el capítulo 3. Estamos listos para el capítulo 3. Amén. Hermana Carrillo está lista para el capítulo 3 porque están tocando la puerta. Aleluya. Entonces, mis amados, gracias a Dios porque podemos entrar al capítulo número 3. El capítulo número 3, nunca se les olvide que
es la revelación del misterio. Ahora nosotros tenemos que ver por qué el Espíritu Santo primeramente nos pone a Cristo como la cabeza y a la iglesia como el cuerpo. Porque después de que nos pone a la iglesia como cabeza, perdón, al Señor Jesucristo como cabeza y a la iglesia como el cuerpo, ahora nos va a revelar el misterio. Ahora nos revela el misterio. Esto es muy importante porque significa entonces que la cabeza que fue unida al cuerpo tiene que pasar por un proceso para darle vida al cuerpo. O sea, la cabeza, que sabemos que es el Dios triuno, él tuvo que pasar por un proceso para venir a ser la cabeza de la iglesia, pero ahora la cabeza de la iglesia unida al cuerpo, el cuerpo tiene que pasar por su proceso. Cuando me tocó predicar acerca del capítulo 2, yo traté de explicar eso y ustedes pueden repasar sus mensajes, porque yo les dije que la cabeza pasó por un proceso porque la cabeza es el Dios triuno procesado. Pero resulta que ahora al llegar al capítulo 3 nosotros también podemos captar un proceso para el cuerpo. Porque en el capítulo 3 el énfasis es que la iglesia es la expresión corporativa de Dios. Dicho en otras palabras, Cristo experimentado. A eso se le llama la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en el 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia es la que va a expresar las riquezas inescrutables de Cristo. Hemos hablado muchas veces acerca de la diferencia entre las riquezas inescrutables de Cristo y la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Las riquezas son una cosa y la plenitud es otra. Las riquezas, todas las riquezas unidas, sirven para expresar la plenitud. La expresión de las riquezas se llama plenitud. Vuelvo a repetirlo. La expresión de las riquezas se llama plenitud. Entonces, queremos dejar bien marcado el resumen del capítulo 3, porque si entendimos el capítulo 1 y el 2, vamos a poder entender el 3 como un procedimiento, como una administración, una mayordomía. El capítulo 3 nos enseña cómo debemos de administrar el misterio. Y nos debe de llamar la atención que Efesios es para que nosotros seamos los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y maestros de esta revelación. Esta revelación sirve para que nosotros perfeccionemos a los santos. Por eso es crucial entender el mensaje de Efesios, porque el mensaje de Efesios es exclusivamente para que nosotros funcionemos. No hay otra manera de que nosotros perfeccionemos a los santos. A todos los hombres y mujeres que Dios los hace funcionar como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice claramente que es para perfeccionar a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio que es edificar el cuerpo de Cristo. Noten pues, porque esto es importantísimo entenderlo. Los que Dios constituye como apóstoles, como profetas,
como evangelistas, como pastores y como maestros, ellos no edifican directamente la iglesia, porque hay a veces conceptos equivocados. Muchos creen que los ministerios que se mencionan en Efesios, muchos creen que son para edificar la iglesia. De acuerdo a la pureza de la palabra, no son para edificar la iglesia, son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, pero no lo edifican directamente los hombres que Dios constituye como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que ellos perfeccionan. Entonces vamos a entender bien este asunto, hermanos, porque si no, cuando lleguemos al capítulo 4 no vamos a saber cómo es que se administra el misterio. El misterio tiene que ser administrado y por eso en el capítulo 3 tenemos las siglas PMM, prisioneros, mayordomos, ministros. Prisioneros, mayordomos, ministros. Entonces, los prisioneros, mayordomos, ministros, vamos a perfeccionar a los santos. Pero note que son todos los hermanos trabajando en la vida de la iglesia los que Dios usa para que se edifique el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es comparado en otra manera como un templo que está siendo edificado con piedras vivas. Entonces notemos pues que todos tenemos que funcionar. O sea que todos los cristianos tenemos que funcionar y nos debe de llamar la atención que el misterio estaba escondido. El misterio estaba escondido. El misterio no es una sola cosa, vuelvo a repetir, porque al resumir el capítulo 3, el misterio no es una cosa que se pueda definir con una palabra, no. Si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1 se nos habla del misterio. El misterio tiene que ver con que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, ese es el misterio, pero un aspecto de él, porque el misterio se concibe en el corazón de Dios y desde la eternidad pasada Dios se propuso ese misterio, que es su voluntad, que es la iglesia. Entonces, el misterio es la iglesia, el misterio es que los gentiles son coherederos, el misterio es que Dios se encarna, el misterio es que Cristo se encarna. Entonces, es un paquete grande el misterio de Dios. No vayan a creer ustedes que el misterio se centra en una sola cosa, porque yo me he dado cuenta en los comentarios de los hermanos que a veces lo limitan al misterio y creen que solo es la encarnación. Otros dicen, hermano, el misterio es que los gentiles son coherederos, porque aquí lo dice en el versículo número 6 del capítulo 2, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, sí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ese es un aspecto de lo que es el misterio. Pero también 1 Timoteo nos da detalles del misterio en una forma completa. Regresemos a 1 Timoteo 3:16 para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo ahí lo amplía. Nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y se refiere a la iglesia. Si leemos el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Grande es el misterio. Grande es el misterio del amor, de la piedad, porque la piedad es el amor. Dios fue manifestado en carne, ese es un aspecto. Segundo, justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Quinto, creído en el mundo. Sexto, recibido arriba en gloria. O sea que el misterio es un proceso. Me explico, ¿verdad? O sea que el misterio es un proceso. Y tanto lo pasa el Dios triuno, porque Él es el misterio. El misterio dice indiscutiblemente, grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne, el Dios triuno fue manifestado en carne, pasó por ese proceso. Y gloria a Dios que Pablo aquí en 1 Timoteo lo amplía y lo pone en 6 aspectos. Pero también cuando leemos Efesios capítulo 3, nosotros entendemos que a través de un proceso la iglesia también es dada a conocer como el misterio manifestado. Vamos a leerlo. Dice en el capítulo 3 y versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se está refiriendo al misterio porque en el contexto se nos habla de ese misterio. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. O sea que en el Espíritu Dios nos da a conocer este misterio y por eso hago énfasis y vuelvo a repetir, tú y yo no vamos a ser los apóstoles y profetas de este contexto, mucho menos los evangelistas, pastores y maestros, si Dios no nos abre nuestros ojos para captar este misterio. Este misterio es dado a los apóstoles y profetas en su espíritu. Ahorita que estamos estudiando, si tú lo alcanzas a ver, si tú lo estás recibiendo de Dios y por supuesto que lo estás recibiendo para vivirlo, para practicarlo, para predicarlo, para darlo a conocer, para que lo vivamos en una manera seria. Porque ayer les dije que hay mucha negligencia. O sea que la iglesia tiene 19 siglos, casi 20 siglos, que ha errado esta enseñanza. No estoy diciendo con eso que no han habido hermanos, claro, Dios siempre se reserva un remanente de hermanos que sí cumplen el propósito. O sea que en la historia sí han habido hermanos que han vivido este misterio, pero en su mayoría no ha sido vivido. Prueba de ello es que el hermano Carrillo predica en este tiempo Efesios en esta manera y para muchos es desconocido. Para muchos esto es nuevo, para muchos hermanos, ¿qué está diciendo el hermano pastor? ¿A qué se refiere el hermano pastor? Pero es debido a eso que tenemos que ser honestos, tenemos que ser honrados y darnos cuenta que la Biblia no la han estudiado los hermanos de esta manera. Yo aparezco como un lunar, en el Facebook aparezco como un predicador lunar, como algo que muchos ni siquiera saben de qué estoy hablando. Ahora, ¿a qué se debe que muchos no saben lo que está hablando el hermano Carrillo? Porque no han pagado el precio de meterse a la palabra. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque eh, Dios aprovechó la pandemia para que nosotros prediquemos la verdad
Y si ustedes se dan cuenta, no muchas personas están interesadas en la verdad. Si les ponemos un video pornográfico, todo el mundo se conecta y millones de gente los mira. Pongan una mujer sensual con un bonito cuerpo en bikini haciendo actos ahí en el Facebook y millones de personas lo ven. Ponga un estudio bíblico exhaustivo de la manera que el hermano Carrillo lo está expresando. ¿Cuántos tengo conectados ahorita? 67. ¿Y cuántos me miran al final? Porque cuando recibo el reporte de los que lo vieron al final, sí mucho, 1000 personas, 1200 personas lo ven. Ahora, ¿cuál es el interés de la gente entonces? El interés de la gente son cosas terrenales. A la gente lo que le interesa son cosas terrenales, pero yo espero que tú, mi hermano, no estés en la corriente terrenal, sino que estés en la corriente de Dios. Que Dios te esté desafiando a ti a conocer las cosas en una profundidad como Él la expresa aquí. Entonces, hablando en plata pura, el capítulo 3 de Efesios sirve para que nosotros ministremos y administremos el misterio de Dios, que es que Dios se hizo hombre y que pasó por un proceso para ser el Espíritu Santo y entrar en los discípulos para constituirlos en enviados de Él y en los hombres que hablan por Él, para que la iglesia sea dada a conocer en una forma normal. Es importante que nosotros demos a conocer la iglesia en una forma normal, no en una forma anormal. En una forma anormal ya fue dada a conocer la iglesia y cuál es el resultado, es un desastre. La iglesia en el mundo entero es un desastre porque solo ha servido para exhibir las carnalidades de todos nosotros los cristianos. Prueba de ello es que la iglesia está pasando por un vituperio terrible, donde los hombres se han enriquecido por predicar el evangelio, se han vuelto millonarios, hombres con avión, hombres hablan del Papa y muchos cristianos están peor que el Papa porque tienen no solo papamóvil, sino que tienen hasta avión. O sea, el evangelio se pervirtió, gracias a Dios que está profetizado que así iba a ser. No es algo que el hombre inventó, sino que Dios demostró pues lo que hay en los corazones de los hombres, porque Dios mismo mostró que la iglesia iba a apostatar. O sea que a mí no me preocupa en lo más mínimo, porque la realidad es que si no entendemos la soberanía de Dios, nos vamos a hacer bolas en todo este asunto. Pero lo que sí tenemos un llamado de Dios es que nosotros prediquemos la iglesia normal, que nosotros prediquemos la iglesia como está revelada aquí, cómo es que la iglesia debe de exhibir la vida de Cristo, cómo es que nosotros tenemos que ser los prisioneros, mayordomos y ministros de esta economía, de esta manera que Dios nos ha revelado su palabra. Entonces, hermanos, no se nos olvide nunca que Dios va a permitir muchas circunstancias negativas. Por eso dice que su multiforme sabiduría va a ser dada a conocer a los principados y potestades, porque la realidad es que Dios con su iglesia lo que quiere es vencer al diablo. Recuérdense, nunca se olviden que el propósito de Dios por medio de su iglesia es vencer a Satanás. Por eso nos llamamos guerreros y por eso al final de Efesios vamos a terminar con un mensaje acerca de los guerreros de Dios o el guerrero de Dios porque es corporativo. Amén. Entonces, mis amados, no se nos olvide pues que para poder presentar la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, en una forma normal, nosotros tenemos que saber que hay anchura, longitud, profundidad y altura. Y ese es el corazón. Ese es el corazón del capítulo 3. El corazón del capítulo 3, hermanos, es
una iglesia gloriosa que tiene todas las medidas de Cristo, porque por eso se llama la plenitud. La plenitud. O sea que imagínense ustedes lo que Dios nos está pidiendo a los cristianos, que la iglesia viva una vida en plenitud. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿cómo sería este mundo con una iglesia que vive la plenitud de Dios? ¿Cómo sería? Hermano, ¿cómo sería nuestro hogar si nosotros como matrimonio vivimos la plenitud de Cristo? ¿Cómo sería nuestra congregación si nosotros vivimos la plenitud de Cristo? Entonces nosotros no nos debemos dejar engañar, porque nosotros hemos vivido una caricatura de la iglesia. Si nosotros nuestros problemas, en vez de que sirvan para que la sabiduría de Dios se dé a conocer al diablo, en vez de estar peleando entre nosotros y en vez de estar derrotados entre nosotros, la sabiduría de Dios tiene que relucir, que todos nosotros sabemos arreglar nuestros problemas. Sí. La iglesia del Señor que viviera Efesios 3. ¿Cómo sería la iglesia del Señor viviendo Efesios 3, hermano? Se lo voy a poner de esta manera. Ya estoy para terminar el resumen, porque hoy solo quería presentar el resumen. Mañana seguimos el capítulo 4 y nos metemos a otra esfera. Vamos a empezar a hablar de otras cosas, pero por lo menos hoy ya tenemos entendimiento del capítulo 1, el 2 y el 3, pero quiero finalizar el capítulo 3 mostrando algo bien tremendo que está aquí, hermano, y que muchos cristianos no lo han visto. Yo te voy a dejar tarea. Busca en el internet, busca en el diccionario qué significa doxología. Esa palabra la usan muchos para presentar algo, y ahorita te digo qué es. Te voy a leer aquí, este capítulo 3 finaliza con una doxología. La doxología es esta, está en el versículo 21. Capítulo 3 y versículo 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú lees cuidadosamente el capítulo 3, tú te vas a dar cuenta que Dios hace gloriosa a su iglesia. Dios hace gloriosa a su iglesia porque le administra el misterio. Y por eso la iglesia al final del capítulo 3 es gloriosa. A Él sea gloria. O sea que Dios hace que la iglesia se vuelva gloriosa. Y eso es muy importante que lo entiendas, porque en el capítulo 2 tenemos a la iglesia como el material ruin, como el material que estaba muerto en delitos y pecados. Pero al final del capítulo 3 ya no tenemos un edificio ruin, sino que un edificio glorioso. Ahora, ¿por qué se llama doxología? Porque todo lo que sale de Dios tiene que regresar a Dios. Todo lo que salió de Dios desde el principio como bendiciones espirituales. O sea que para Dios su iglesia es gloriosa desde que Él la escogió y la predestinó. Y nos narra la situación de nosotros muertos en delitos y pecados, y que nosotros andábamos igual que los del mundo, a pesar que Él nos había escogido y predestinado, pero nos muestra al final del capítulo 3 una iglesia gloriosa. Entonces acuérdate, doxología es que algo que salió de Dios le regresa a Dios glorioso. Algo que salió de Dios le regresa glorioso. Ahora te lo voy a ilustrar porque en la Biblia están esas enseñanzas. Para que nosotros entendamos una doxología, nosotros sencillamente tenemos que ver las fotos que Dios nos pone
de su propósito. Y una de las mejores fotos para poder ilustrar esta doxología es cuando Abraham envió a su siervo a buscarle esposa a Isaac. Ustedes recuerdan esa historia, está en el capítulo 24 de Génesis. Él llamó a su siervo, dice la Biblia, que uno de los más viejos de servirle a él allí le llamó, y que es tipo del Espíritu Santo. Todos hemos estudiado la tipología, ¿verdad? Entonces, notemos pues que Dios le dice a Abraham le dice a su siervo que le vaya a buscar una esposa a su hijo. Y él se va a buscarle la esposa. Y ya ahí podemos leer toda la historia, las señales que le puso él a Dios, que la mujer que le diera de beber a él y que le dijera que iba a sacar agua para sus camellos, que esa fuera la mujer para su siervo. Y la historia es linda, porque es la historia de cómo le encontraron su esposa a Isaac, cómo encontraron a Rebeca. Ahora noten pues, porque el siervo cuando vio a Rebeca le dio dones, le dio regalos. A mí me llama la atención que hasta le puso un brazalete en la nariz. Le puso hasta argollita en la nariz. Nosotros nos asustamos hoy cuando vemos a las patojas, dijo aquel, a las muchachas, cuando vemos a las señoritas con una argollita en la nariz, nos asustamos, y sin embargo a Rebeca, el siervo de Dios, le puso una de esas. Así que la gente a veces se fija más en las cosas exteriores y se llena de prejuicios, pero no es ese mi mensaje. Tampoco les estoy diciendo, hermanas, pónganse una argolla, porque no estoy promoviendo yo que se adornen de esa manera, sino que solo les estoy diciendo pues que no nos asustemos. Pero el siervo de Abraham la llenó de dones. Y aun cuando se fue a la casa llevaba más, porque ese hombre llevaba para darle riquezas, no solo a la esposa, sino a la familia de la esposa, porque aún a su hermano Labán le, le dio regalos. Ok, ahora, ¿de qué es figura eso? Es figura de una iglesia gloriosa, una iglesia que la llenaron de dones, es una iglesia que ahora viene transformada, viene llena de gloria, y todo lo que es oro y todo eso representa la vida divina. Esa es la doxología con la cual termina el capítulo 3 de Efesios. Dios le dio a la iglesia sus riquezas para hacerla gloriosa. Y esto para la gloria de Dios. Eso es doxología. Gracias, hermana Rivera. Esa es una definición correcta. Dios le dio toda clase de riquezas. Las riquezas inescrutables de Cristo se las da Dios a la iglesia para que la iglesia las exhiba. ¿Se puede dar cuenta usted cómo venía Rebeca? Cuando la vio Isaac llegar, ella venía toda adornada de oro, toda adornada. Entonces, eso significa que las riquezas de Cristo, Isaac se las mandó, el suegro se las mandó por medio de su siervo, para que la adornara, para que la hiciera gloriosa, la pusiera chula. Porque sí, las mujeres se ven bonitas. Si con una cadenita ahí tan sencillita se les ve tan bonito, hermano. Ya no digamos cuando viene, pero adornadísima. Entonces, el apóstol Pablo expresa una doxología tan elevada, hermano. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero eso no se puede decir si la iglesia no es la plenitud. Mira, verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la plenitud de Dios? Toda la plenitud de Dios. Te lo dice el versículo 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las riquezas inescruzables de Cristo. Rebeca no podía venir bella y adornada y gloriosa con todas esas joyas si no se las hubiera enviado a Abraham con su siervo. Pero eso tipifica que cuando la iglesia recibe todas las riquezas inescrutables de Cristo. Aleluya, me gusta cómo puso mi hermana Carrillo. Doxología, algo que salió de Dios y le regresa glorioso. Algo que salió de Dios y le regresa glorioso. Nosotros salimos de Dios, hermano, y le vamos a regresar gloriosos, pero solamente si vivimos el misterio. Mientras este misterio no sea administrado en una forma normal a la iglesia, olvídese, hermano. Solo los vencedores van a poder lucir esto. Solo los vencedores. Y Dios te está invitando a ti que seas vencedor. Dios te está invitando para que tú regreses a Dios glorioso. Yo me atrevo a decir, hermano, yo salí glorioso de Dios, escondido, pero salí glorioso. Escondido, porque venimos escondidos. Nadie de nosotros sabíamos, porque estaba escondido el misterio en Dios y a nadie se lo habían revelado. Y por eso salimos, nosotros salimos, imagínense que salimos cero volumen de saber que éramos escogidos y predestinados. Nosotros no sabíamos, yo no sabía que era escogido y predestinado. Como dijo aquel hermano, apenas la semana pasada lo averigüé. Pero la realidad es esa, que hasta que nos predicaron el Evangelio, nos sacaron del anonimato. Hasta que nos predicaron el Evangelio. Tú no sabías que eras escogido y predestinado. Es más, a veces ni lo crees porque no obedeces. Pero entre más obedezcas y entre más vivas la vida de la iglesia de la manera que está en Efesios 3, una iglesia que expresa toda la plenitud de Dios, hermano. Si tú vives eso, hermano, entonces tú estás tocando la realidad de Efesios 3. De lo contrario, hermano, nosotros no estamos tocando la realidad. Discúlpame, pero no estamos tocando la realidad. Salimos gloriosos. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo? Y yo me he atrevido a decirlo yo también. El Señor Jesús dijo, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y por eso yo les dije, yo me voy a atrever a decir las palabras que dijo Cristo, porque dice mi Biblia que yo fui creado en Cristo Jesús. Señor, regrésame a tu seno con la gloria misma que yo tenía antes que el mundo fuera. Porque nosotros tenemos un itinerario, tenemos una ruta que se cumple en nosotros en Cristo Jesús. Y yo le doy honra y gloria a mi Señor, que el misterio estaba escondido, pero ahora está revelado. Ahora nosotros, si de todo corazón estudiamos Efesios 1, 2 y 3, nosotros sabemos lo que Dios nos está revelando. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, porque el Cristo con todas sus dimensiones. Cayetano me dijo, hermano Carrillo, ese cubo está pero maravilloso, ese cubo que presenta al Dios triuno en una manera tridimensional. El cubo, hermano, mira, cuando se te habla de anchura y longitud, profundidad y altura, se te está hablando de un cubo. Un producto de 4 que muestra 3. Dios encarnado es 4, criatura. Pero Él es el Dios triuno que se exhibe tridimensionalmente como Padre, Hijo y Espíritu. Y nadie puede negar que como Padre planificó las bendiciones celestiales, nos escogió y nos predestinó. Como Hijo dice que nos redimió, aquí está, no hay pierde en el capítulo 1. Y en el mismo capítulo 1 dice que nos selló y nos dio las arras del Espíritu. Así que yo le doy gracias a Dios en este día porque me ha permitido hacer un resumen del capítulo 3, resumen que espero que haya bendecido tu vida y que se te quede, que lo guardes en tu corazón y que puedas decir, yo estudié Efesios con el hermano Carrillo y me gradué. Porque lo importante, hermano, es que yo quiero que te gradúes. Yo te puedo decir que yo me gradué del capítulo 1, 2 y 3. Ahora espero graduarme del 4, 5 y 6.
Tenemos 40 mensajes más que aprender y de esa manera usted va a saber lo que es Efesios. Y así cuando nos encontremos personalmente, en persona, dijo aquel, nos vamos a poder decir, hermano, hemos colosenciado, hemos filipenciado y hemos efesenciado y estamos listos para galatanciar. Acuérdate que te dije que el nombre completo del libro se tiene que decir primero y luego le agregas lo que quieres. Gálatas, galatanciar. Colosenses, colosenciar. Filipenses, filipenciar. Efesios, efesenciar. Dios te bendiga, Fabricio, porque te conectaste. Siempre te recuerdo con mucho cariño. Mi hermanita María Velázquez Lara, Dios la bendiga, puso personalmente bueno. Me gusta cuando los hermanos disfrutan la palabra. Ponle allí, gracias, Señor. Dice, gracias por la palabra de vida. Gracias, Pastor Carrillo. Dice, Dios le bendiga. Anímenme, anímenme. Aleluya. Dios me los guarde. Juan Francisco de la Torre, Dios lo bendiga. Anímenme. Yo me animo cuando ustedes están allí, hermanos, y cuando están captando lo que estamos estudiando, yo me animo más, me gozo. David Trejo, ese mi jovencito chulo de 14 años. Dios lo bendiga, Davidcito. Davidcito es un niñito de 14 años que está bien empeñado en entender la Biblia. La hermana Gladys Carreño dice, no, no sé qué quiere decir no. Débora Sosa Campos dice, amén, siervo. Rick Gallegos, gracias Señor, dice, God bless you, pastor. Hermana Miriam Freire de Ambato, Lucerito de el Estado de México, Xochil García de Rialto, Malena Rodríguez, la pastorcita de allá de Ixmiquilpan, Sara Monsalvo, Dios la bendiga ricamente, gloria a Dios. ¿Sí? Dios bendiga a todos mis amados que me están saludando. Dice, amén, gracias por la palabra de vida, hermano pastor. Dios bendiga a mi hermana Olga Sangolquí. Dice, aleluya, gloria a Dios. Gracias por el resumen de Efesios capítulo 3. Saludémonos, saludemos. Los saludos son parte de la comunión. El apóstol Pablo siempre termina las epístolas con saludos. Lucerito, Betty Pacheco, Johnny Moya, Dios te bendiga, Johnny Moya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dice aquí, Johnny, salúdanos a todos, ya te traje. Dice Adin, queremos verte en la cámara. Johnny Moya, nos estás viendo desde allá de Riobamba, Ecuador. Dice que te están agregando para que nos eches un saludo, Johnny. Puedes aparecer por ahí con nosotros en la cámara o no te dejan entrar. Débora Sosa, rico alimento. Vicky Manjarres, gracias por el rico pan delicioso, dice. Sara Espinosa, Dios los siga bendiciendo. Patti Alonso, gracias mi hermano por la pureza. Sí, dice, se fue, dice, ni siquiera le mandé el no, dice la hermana Gladys, y se me escapó. La perdonamos. Dice mi hermana Ana Mendoza, Dios le bendiga, hermano Carrillo, por la palabra que nos bendice. Jesús López, Dios te bendiga. Anita María Álvarez Naranjo, Dios la bendiga. Dios le guarde. Saludos hasta Riobamba, Dios las bendiga. José Luis Ayala dice saludos, pastor. Mari Carmen Wilberto Villarreal nos manda saludos desde España. Marisol Monsalvo nos manda bendiciones. Alma Mendoza, Alejandra Reyes, David Trejo, Elizabeth Villegas, Alex Estrada, Ana Mendoza, gloria a Dios. Ramón Romero nos manda saludos. Marisol Monsalvo, Juan Hernández, Miguel Galván, Claudia Pacheco, Justo Ramírez nos manda saludos. Byron desde Guatemala nos manda saludos. Romy nos manda desde Nayarit. Reina Tamay nos manda desde allá de Pomucho de Campeche. Víctor Sánchez de Ecuador. Lorraine nos
mis hermanos de Guatemala. Saludos de Simapán, dice, por parte del pastor Renato. Gloria a Dios. Gracias por conectarse, mis amados. Fue un gozo para mí poder estar con ustedes hoy. Fabricio manda saludos desde Pan de Vida de Tennessee. También nos manda saludos Edwin Fernando Barzallo, la hermana Betty Pacheco, Irma Rojo. Nos mandan saludos desde Ocotlán, Jalisco. Dice Juan Francisco de la Torre que no se oye porque tal vez su Wi-Fi no le está ayudando. Bajó el volumen, dice Byron desde Guatemala. Por alguna razón se bajó el volumen. No sabemos por qué se bajó el volumen, pero se haber desconectado el microfonito. No, aquí está el micrófono. Hermana Livier dice que nos manda saludos y que gracias por la alimentación del maná. Muy bien, voy a dejarlos por hoy y si Dios nos da vida, tenemos mañana mensaje en la mañana a las 9 y luego en la noche a las 6:30 de la tarde. Así que vamos a seguir esenciando hasta que nos vayamos de espalda. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición grande que nos diste de poder ministrar tu palabra, de poder hablar a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas. Gracias, Señor, porque nos diste esta bendición de esenciar. Te pedimos que tú bendigas a cada siervo, a cada sierva y que nos permitas seguir adelante hasta que completemos Efesios. Señor, bendice a nuestros hermanos en tu nombre maravilloso. Y todos decimos amén, amén y amén.